Muy buenas tardes. Málaga ya recibe la Navidad, la iluminación ya está en todos los lugares, tanto del centro como de los diferentes distritos. También la provincia queda iluminada, puesto que recordemos que Málaga, como decía aquella coplilla, no acaba donde acaba el mar, hay barcas para seguir. Pues nosotros tenemos terrenos para seguir proyectándonos y esa es nuestra provincia. Y precisamente la provincia tiene muchas veces cuestiones que tienen que ver con Málaga y Málaga con la provincia, siempre y cuando hablemos de diputación, de ayuntamientos y de las distintas actividades y de las distintas generaciones que cada una de las dos entidades proyecta. Por eso, después de iluminar la Navidad, de dar el pistoletazo de salida a esa Navidad en Málaga, recuerden, el sitio señalado de Europa para pasar la Navidad es Málaga, y eso lo tenemos que tener presente los malagueños para seguir disfrutándola y para recibir a todas aquellas personas que nos lleguen después de esa gran publicidad que se ha promovido y que nos da el sello distintivo de calidad como lugar definitorio para vivir la Navidad. Nosotros vamos a vivir la Navidad, pero les decía que Málaga no solo es la capital de la Costa del Sol, sino que la Costa del Sol se bifurca, se expande y atrae muchas más circunstancias que tienen que ver con la provincia. Y muchas veces esa provincia, acaparada desde un punto de vista legislativo por la Diputación de Málaga, también forma parte de la propia capital de Málaga. Y vamos a hablar de muchas circunstancias que tienen que ver con Málaga capital, pero también con la provincia, infraestructura, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y sobre todo, hoy vamos a plantearles una cuestión que ya hemos traído precisamente a este programa por eso del nuevo empuje turístico que se le va a dar a la Plaza de Toros de la Malagueta. Saben que es propiedad que pertenece a la Diputación de Málaga y que taurinamente hablando se realiza un pliego por el que una empresa accede al mismo y se realizan los festejos, pero la plaza, el edificio arquitectónico, el edificio en sí pertenece a la Diputación y Diputación desde hace un tiempo le está dando una revalorización al mismo edificio. Saben, como les dijimos a lo largo de los festejos taurinos que tuvimos en la feria de agosto, que después precisamente de esos festejos se iban a generar la segunda fase de esa ampliación, renovación y reconstrucción de la Plaza de Toros, de determinadas instalaciones de la Plaza de Toros. Pues todo eso lo vamos a poner de manifiesto en el día de hoy y para ello contamos, qué mejor, primero con el diputado de Infraestructura, de Fomento e Infraestructura de la Diputación de Málaga, don Fran Oblaré. Muy buenas tardes. Muy buenas e iluminadas tardes. Iluminadas tardes, hoy estamos todos iluminados en Málaga. Llenos de luz. Y por otro lado, Manuel Rodríguez, que es el arquitecto que lleva a cabo toda esa transformación, remodelación que le estamos poniendo como antecedente de la Plaza de Toros de la Malagueta. Muy buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, aunque en realidad somos tres los arquitectos del servicio, pero bueno, muy buenas tardes. Exactamente. Vamos a comenzar por el principio, como diría alguno, y Fran, desde que Diputación sigue con los pliegos en las distintas empresas que han formado parte de la Plaza de Toros, también tenía una idea firme, se hizo un primer hallazgo, un primer invento, por decirlo de alguna manera, en conformar a la Plaza de Toros ya no solo como un espacio de espectáculos taurinos y de vez en cuando otro tipo de espectáculos musicales sobre todo, sino de un espacio de convivencia. Se llevó a cabo, pero desde Diputación siempre ha existido la idea que ese espacio tan céntrico, tan genuino y característico, además arquitectónicamente hablando, sirva para otros valores, además de esos espectáculos taurinos o musicales como se han ido dando. Pues sí, pues sabemos todos que tenemos un bien de interés cultural, que es la Malagueta, como pudiera ser la Catedral de Málaga, y es un bien patrimonio de la Diputación, de todos los malagueños, y que hay que cuidarlo, y ese bien que hay que cuidarlo pues tiene un deterioro importante, ¿no? Y ante ese deterioro importante, porque nunca se le ha hecho una intervención profunda, siempre se le han hecho apaños y realmente es verdad que, y eso lo he aprendido mucho de nuestro arquitecto, de Manuel lo repite, es un edificio que no se usa, solo se usa en verano,
la plaza de toros se usa para las corridas de toros y luego está sin uso, y un edificio sin uso, pues al final pues se deteriora, y está muy deteriorado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las apuestas que el presidente de Diputación, Elías, ha tenido claro, ¿no? Primero, que hay que recuperar ese edificio, ese patrimonio para la ciudad. Está en un sitio inmejorable, puerta de entrada de todos los cruceros que entran a la ciudad, en un barrio, La Malagueta, que siempre ha tenido un empuje y una vida, y que queríamos con el edificio, la puesta en marcha del edificio, pues darle mucha más vida y fundamentalmente darle mucho más contenido y uso a la Plaza de Toros. Por eso pues se ha planteado esa rehabilitación en profundidad, pero además transformar el edificio en un edificio multiuso, multicultural, que lógicamente pues viene a sumar a toda la oferta cultural de la Málaga cultural, de la capital, de la Costa del Sol. Y creo que bueno, que yo creo que es una apuesta y que está quedando muy bien, y que se van a sorprender los malagueños y todos los que la visiten cuando terminemos por fin las obras. Manuel, nos encontramos con un edificio bien de interés escultural, como decía Fran y apuntaba, un edificio decimonónico que hunde sus raíces en una arquitectura del metal, entre otras cosas, además de ciertos ejemplos que existen en la capital del mismo autor, y que no hemos puesto muchas veces en valor por adscribirse única y exclusivamente a los festejos taurinos, siendo un edificio de primera magnitud desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Sí, además que yo siempre lo digo que si tenemos el experimento, digamos, de buscar la palabra Málaga en internet y vemos las imágenes que aparecen en un buscador, el 80% de las imágenes es la Málaga de Gibralfaro y la Plaza de Toros, ¿verdad? Entonces la imagen de Málaga está muy ligada a ese edificio, además de que, como ha dicho Francisco, es un bien de interés cultural y como tal hay que mantenerlo, estamos obligados como institución, en teoría. Entonces, claro, eso además es uno de los primeros ejemplos de plazas de toros, a partir de la primigenia de todas fue la de Madrid, de ese tipo, de Fuente del Berro, que ocupaba el sitio que ahora ocupa el Palacio de los Deportes, que fue demolida en su día, y de esa, que fue la primera, además, de estilo neomudéjar. Por eso muchos catálogos todavía dicen que la Malagueta es neomudéjar, no lo es, pero es verdad que se basó en esa primera, entonces, pero que ya ha desaparecido, con lo cual casi la Malagueta es uno de los primeros ejemplos de esa arquitectura de finales del 19, que efectivamente, como tú dices, empieza a utilizar el acero, como pasa en otros ejemplos que tenemos, si los conocemos, que yo creo que sí, de Barcelona o incluso de Lisboa, la Plaza de Toros de Lisboa, es también así de tipo neomudéjar, Salamanca, San Sebastián la Antigua, del puerto de Santa María, yo creo que la más parecida a la Malagueta que aún tenemos. Son sí, plazas aquí, del mismo modelo. si tuviéramos que adjudicar otros edificios, a lo mejor no iríamos al mercado de Atarazanas. El mercado de Atarazanas también es de Rucova, efectivamente, otro de los grandes edificios de Rucova, que es un arquitecto de Santander, que viene a Málaga como arquitecto municipal. Fue atraído por el propio ayuntamiento, como arquitecto del ayuntamiento, y realizó una serie de edificaciones. Sí, bastante importante, y en muy poco tiempo que estuvo en Málaga. De hecho, cuando después va a Bilbao, incluso hace el Teatro Arriaga de Bilbao, el Frontón Betija de Madrid, tiene unas obras muy, muy, muy relevantes para el poco tiempo, ¿no? De un arquitecto bastante relevante. Con lo cual, estamos hablando de poner en valor un edificio que ya de por sí lo tiene. Sí, sí, es indudable, claro, por supuesto. Y sobre todo también la estructura del propio coso, ya no solo de la situación donde se colocan los visitantes, sino de la cúpula que forma el propio albero de la plaza. Date cuenta también que la Malagueta tiene varias características que la hacen un poco única, lógicamente cada edificio es único y tal. La Malagueta tiene un inconveniente comparado con todo ese tipo de plazas, que todas se situaban urbanísticamente, eran el foco de grandes avenidas, de grandes parques. La Malagueta, sin embargo, se sitúa de soslayo detrás del Hospital Noble y queda completamente escondida por toda la urbanización y todas las calles de la Malagueta. Para colmo, el único sitio donde se podía ver la Malagueta, que es el Paseo de Reding, una valla de ficus también ha terminado ocultándola, con lo cual es un edificio que solo se ve casi desde arriba, urbanísticamente un poco raro. Y luego estructuralmente tiene algo que no tiene nadie, que es el terradillo. El terradillo, la mayoría de las plazas, para la gente que lo conozca, la mayoría de las plazas llegan con las gradas continuas hasta arriba. Y en Málaga se situó ese terradillo, yo pienso que era para espectadores de pie,
no tenían dinero para pagar una entrada más cara, pues llenarlo de esa manera. Cosa que también tenemos que mantener. Lo que sí es verdad que es un tendido algo incómodo. Sí. Un poquito. Bueno, hablamos de ronda, pero la de los Málaga... estándares del siglo XIX. Se ha intentado, de hecho, en el proyecto que se hizo, que además debo decirle que lo ha dicho Manuel, él es el arquitecto director del proyecto, pero hay un equipo también de arquitectos que colaboran con él y fundamentalmente se hizo primero un estudio de todos los daños que tenía el edificio, porque el edificio tenía unos daños en toda su estructura, que se hizo un informe importantísimo que había que presentar a Cultura de la Junta de Andalucía para que luego se autorizara la rehabilitación, porque la rehabilitación de un BIC, claro, tienes que pedir autorización a Cultura y fue la misma Cultura felicitó a la Diputación y al equipo de arquitectos por el informe que se había hecho, sobre todo además también a nivel histórico, ¿no? Siempre que se actúa sobre un elemento como un bien de interés cultural, o puede ser la catedral, tienes que hacer unos parámetros. Es normativo, además es obligatorio hacer un estudio histórico constructivo donde identifique cada elemento del edificio, si verdaderamente es original, si en qué estado está, si no, si ha sido una adición, qué tipo de adición, porque hay intervenciones en la Malagueta y hay intervenciones muy buenas también, que no es un edificio de 140 años, pero que no está como en el original porque se hubiera caído. Ha habido muchas intervenciones muy buenas y otras horriblemente malas. Había que determinar un poco cuál era el estado de cada una. Claro, Manuel, si tuviéramos que calificar ahora, evidentemente no con las reformas que se le están haciendo, pero anteriormente a todo ese proyecto, el estado de la Malagueta, ¿cómo lo podríamos definir? Pues hombre, yo particularmente, yo creo que muy deficiente, sobre todo en conservación general. Estructuralmente, de alguna manera tenía una solidez estructural, pero en algunos puntos ya dejaba que desear. Es decir, había pequeños puntos con el hormigón carbonatado, había fallos graves. No era extendido todavía todo, pero si no se actúa, eso, yo siempre que hablo con gente un poco ajena a la arquitectura, intento hacer ver, es como si tú tuvieras tu casa abierta completamente, un edificio abierto, quitas las ventanas y déjala un año o dos, a ver qué pasa. De hecho, por eso la primera intervención que hicimos fue quitar las humedades, ¿no? Porque claro, todo el agua que cae dentro de la plaza entra por ventanales, el mismo agua que caía en la grada se quedaba en la grada y se podía pegar 1 mes, 2 meses hasta que se filtraba o se calaba, incluso desde el subsuelo. Claro, porque también. la grada no tenía lugares de evacuación no. o no tenía los necesarios. Bueno, Claro. los mechinales que tenía pues estaban totalmente atorados. No, y el agua además no salía. la propia deformación de la plaza hacía que las pendientes estuvieran mal hechas. Entonces, cada vez que llovía, quedaba completamente encharcado hasta que se evaporaba o la propia plaza lo iba chupando. Es un efecto como el de un azucarillo en un café, o sea, que va cogiendo agua constantemente. Claro, es un problema que en agosto no nos fijamos. No, evidentemente. porque en agosto pues, se le da una mano de pintura, se blanquea, tal y cual. Lo que sí hemos acudido a la plaza y todo, y estamos viendo el interior, eran las zonas más deprimidas del coso, en el sentido en que ahí sí se vislumbraban las heridas de la propia plaza, ¿no? Aunque la cal tapaba una y otra vez continuamente los años, pero el ladrillo visto que habrá quedado a día de hoy, ¿no? Era una plaza un poco particular, efectivamente, porque había de hecho hay como 3 tipos de fábrica de ladrillo. Hay una fábrica de ladrillo para molduras, que eran las que aún todavía conservaba y se veía que tenía una cierta calidad, que bueno, se ha ido conservando más o menos bien. Había otra fábrica de ladrillo, digamos, para los pilastrones grandes, que en algunos casos ha ido conservándose también, bastante rejuntada. Y luego había otra tercera fábrica de ladrillo de muy mala calidad, aunque la plaza de toros en su origen fue así, fue vista, con un mortero encima, a modo de una argamasa que se colocaba encima, a modo de protección, con color. Y que no era cemento. No se utilizaba cemento. Más bien entonces, arena. El cemento no existía, Claro. bueno, existía, pero no se utilizaba. Era una mezcla de arena. Era más con... morteros de cal, de cal. Pero Sí. lo bueno ha sido que cuando ellos han empezado a trabajar y a quitar toda esa cal y toda esa cubierta que tapaba lo que era la fachada original de hace ya más de 90 años, ¿no? Pues nos hemos encontrado con un ladrillo visto que haciendo tratamientos actuales se podía conservar esa fachada de Rucova original. Los yo años... creo que no quedará en Málaga nadie, o tendrá una edad exagerada, que se acuerde de esa fachada y de la Plaza de Toros como era original, ¿no? Claro. Y así quedará.
Sí, ese es el objetivo ahora mismo, porque bueno, se ha visto que es posible consolidar, y así se ha estudiado con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, también estudiándolo con la Delegación de Cultura, la posibilidad de consolidar y conservar la fábrica de ladrillo. Finales de los años 30, después de la Guerra Civil, que es cuando se cubre con el mortero de cemento blanco, Juan Jáuregui, otro arquitecto muy relevante, muy importante en Málaga, que era entonces arquitecto de la Diputación, decide revestirla porque estaba el ladrillo en muy mala calidad, había desprendimientos graves. Entonces, en esa época no había medios materiales ni tecnológicos, digamos, y hubiera sido muy caro también. O sea, era impensable que hubieran ido, digamos, consolidando el ladrillo uno por uno o algo así. Entonces, esa actuación estaba completamente justificada y era lógica. De hecho, la primera idea de nuestro proyecto no fue recuperar la fábrica de ladrillo, no era ningún objetivo ese, porque sabíamos que, por catas que habíamos hecho, sabíamos que no era de buena calidad. Pero al quitar el mortero, hemos observado que los morteros caían enteros. Eran morteros de cemento que no le hacían ningún bien a la fábrica. El mortero de cemento tiene la propiedad de que es muy, digamos, muy duro, muy resistente, pero es impermeable. Entonces, el agua que chupa o que se queda dentro de la fábrica de ladrillo, el mortero de cemento no permite la transpiración, no permite que transpire y se seque, y digamos, el ladrillo tenga una vida más lógica. Entonces, una vez que se ha caído ya, al picar se caía, se desmoronaban todas las sucesivas capas de morteros blancos, se caían como un castillo de naipes, pues vimos que no tenía sentido volver a repetir una capa blanca entera, porque ya teníamos el edificio original y teníamos tecnológicamente, somos capaces ahora mismo de consolidar la fábrica de ladrillo y de volverla a poner saludablemente bien. Entonces, Fran, la Plaza de Toros de unos años a esta parte ha ido sufriendo reestructuraciones en su exterior, en los laterales, en pinturas exteriores, en corrales, dimensionamiento de los corrales, y ahora es precisamente de las estructuras que también se ha intervenido en ello, y la hemos visto cambiando hasta llegar donde vamos a llegar, proyectado principalmente para junio, más o menos para junio del año que viene, o para la festividad ya de las celebraciones de agosto, ¿no? Sí, hombre, la obra tiene un año de ejecución, que cumple en el mes de julio. Si Manolo no me dice lo contrario, va a buen ritmo, a muy buen ritmo, aceptable, a pesar de todas las lluvias, de todo. Aparte, sí, además de lo que venimos hablando también, que es una rehabilitación, no es una obra de un edificio nuevo, y las rehabilitaciones hay que hacerlas con mucho cuidado, tiene su tiempo, y aparte, por ejemplo, el tratamiento de fachada lo están haciendo restauradores, no lo están haciendo peones cualquiera, sí. No son operarios sí les ayudan con los materiales, pero son restauradores, no son profesionales, y eso pues tiene y aparte hay que darle su mismo a un edificio que queremos recuperar, y hay que tratar bien en todas esas actuaciones. Y yo creo que el hecho de todas esas que tú decías, no se le hacía realmente desde que se arregló el tejado. No se ha hecho una intervención en profundidad de la Plaza de Toros, se le hacía alguna 140 ñapa, años desde el principio, y después alguna escuela taller que arregló puertas, claro, que arregló tal, tiene una intervención algunos suelos que se pusieron, ¿no? Sí, muchas intervenciones, muchas de ellas muy buenas. En los años 70, que yo creo que fue la intervención que le salvó la vida a la Plaza de Toros, si no, ni hubiera sido Vic, ni hubiera sido Plaza. En los años 70 estaba Luis Machuca ya, y la plaza se caía, tuvieron que sustituir la estructura, que estaba toda completamente reventada, toda la primera estructura, y apear toda la plaza desde lo alto hasta en el centro de la crujía, a todo lo largo de la plaza, en muy poquitos días. Porque claro, entonces las obras, además de escasas de dinero, se tenían que hacer muy pocos días, porque venía la feria, porque no entraba uno, porque salía el otro. Nunca ha habido un año para hacer una obra en condiciones. Esa es un poco la diferencia. Aunque ha habido precisamente esta actuación de los años 70, yo creo que fue la que le salvó la vida. Otra importante, como ha dicho Francisco, es la de la rehabilitación de la cubierta. La cubierta en el año 2007-2008 se levantó entera porque presentaba bastantes problemas, y todas las vigas de madera que tiene, que son muy bonitas, preciosas de madera, se volvieron se trataron, se sustituyeron algunos pedazos, fue una rehabilitación muy completa de la cubierta, que también la cubierta es muy importante, le salvó un poco le ha ido salvando la vida. No ha estado la plaza sin tocar, 140 años. Ha habido muchas intervenciones muy buenas, desde Strachan, Jáuregui, Machuca, ha habido intervenciones muy buenas. Pero que la idea que ellos también plantearon cuando se les encargó el proyecto por parte del presidente Elías Bendodo era: vamos a hacer un edificio que lo puedan usar y disfrutar los malagueños todos los días.
que queremos hacer una exposición en los pasillos, los deambulatorios, vamos a hacer, que queremos hacer pases de modelo, los vamos a hacer, que queremos hacer alguna actividad en el coso, vamos a hacerlo, que queremos tener, como se va a hacer, que se va a hacer un pequeño palacio de congresos con sala, una sala de 75 y otra de 150 para que se puedan hacer reuniones, para que los vecinos mismos de la Malagueta puedan tener un espacio allí, para que se puedan, es decir, vamos a reestructurar todo el edificio para que pueda ser usado todo el año, y eso, esa vida le dará que el edificio se conserve mucho más y mejor, ¿no? Y bueno, se están haciendo, ellos hicieron el planteamiento del proyecto sobre esa idea. Pero es que la clave del patrimonio es, más que la actuación en sí, es el mantenimiento, es un poco la clave. Entonces, ¿cómo se mantienen las cosas? Pues usándolas, es básico. Entonces, si hay que usarlas, hay que prepararlo para que se usen bien y darle uso. Claro, precisamente en este programa veíamos cuando Elías Bendodo, presidente de Diputación, planteaba el proyecto, un proyecto que, como decía Manuel, está también adscrito a la función principal, o por ahora principal, que tiene la plaza, que son los festejos taurinos, que se cortaron después de agosto, que empiezan y que han tenido que adscribirse a estos festejos. Incluso los propios festejos han tenido que adscribirse también, puesto que si preguntábamos una picasiana fuera de fecha, como se ha producido, o un domingo de resurrección, a día de hoy no llegábamos a la puesta en escena de la plaza. Dentro de unos años, el año que viene, el siguiente, pues la tendremos perfectamente ubicada. Así pues ha sido uno y otro los que se han tenido que adscribir a unos plazos. Hablaba yo al principio que ya hubo una maniobra de darle a la plaza otro engalanamiento, y es permitiendo la ubicación de establecimientos comerciales para el disfrute de los malagueños. Eso no llegó a buen puerto, se quedó, y ahora se plantea una segunda propuesta, entre otras cosas que va, como decía Manuel, incluida con el bien de interés cultural, que es lo principal desde un punto de vista arquitectónico. Pero después, Fran, hay esa propuesta cultural y lúdica para los habitantes, ya no solo de Málaga, sino del entorno, y de todo aquel que quiera recibir la Plaza de Toros para realizar todas y cada una de las cuestiones, tanto culturales, actividades que se puedan hacer en la propia plaza, que para eso es esta segunda transformación, ¿no? Sí, bueno, primero, respetando el uso que es el uso taurino de la plaza, pues se hace una intervención de todos los equipamientos, todos los espacios administrativos, taquillas, que además concienzudamente se ha organizado para que estén pegados atrás a los corrales, a mano la de todos los administración profesionales. de la propia plaza tendrá otra Tendrá su ubicación. espacio y se ha organizado. Claro. Después también, no olvidemos que hay un museo taurino también allí, un museo taurino que era un museo recopilatorio de recuerdos taurinos, de la historia de la Málaga taurina, de todos los que han pasado allí, pero que no tenía un lenguaje museológico de explicar lo que es realmente la tauromaquia, lo que significa el toro y el toreo, y que eso es lo que se busca ahora con el nuevo museo. Sí, el propio edificio. Claro. El nuevo edificio va a ser el museo, vamos a mejorar la instalación de museo, se le va a dotar también de una sala de exposiciones, mejor sala de exposiciones, la misma visita se va a profesionalizar, va a ser una visita que va a ser dirigida, y el que vea la plaza pues podrá ver todos los espacios, pero de una forma organizada, no como antes, que era un poquito caótico. El continente quedaba a expensas del contenido. Claro, y de hecho yo creo que el interés mayor de la gente, porque además lo vemos allí, es ver la plaza casi, más que el tema taurino, que también, por supuesto, llama la atención, pero de lo que más llama la atención es del propio edificio, porque es un edificio que tenemos aquí, que no hay ningún otro en otro lado. Hay que decir también que dentro de los usos también, la ley de patrimonio digamos, solo restringe, sí, pero con un sentido, es decir, la ley de patrimonio te obliga a usar el edificio bien de interés cultural de una manera cultural, es decir, centra los usos en temas culturales, aunque con todo lo extenso que puede ser lo llamado cultural, pero tenemos que centrarnos un poco ahí, o sea, que tampoco podemos hacer centros comerciales, porque digamos, la ley de patrimonio nos inscribe dentro de lo que denominan ellos usos culturales, y cualquier uso además tiene que estar en consonancia con ellos, es decir, que son los que velan un poco por todo esto.
Si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de en qué consiste esta segunda fase, la primera ya hubo una serie de cambios hasta la llegada de los festejos taurinos de agosto, se completa con esta segunda fase que se culminará en julio, como hablabais. ¿En qué consiste principalmente los grandes cambios, o a grandes rasgos, cuáles han sido? Bueno, ¿Y qué vamos a poder ver distinto que no veíamos antes? bueno, lo primero va a ser la limpieza espacial. Es decir, que antes la plaza estaba trufada de instalaciones, de pequeñas habitaciones, de pequeños vericuetos, de que aquello era un poco laberíntico. Entonces, todo eso se va a limpiar, va a haber una limpieza espacial. Todos los muros, todos los espacios interiores van a presentar un nuevo aspecto porque se van a tratar, todos los muros han sido tratados con temas antihumedad desde el principio, con una nueva capa, un nuevo revestimiento. Todos los acabados y terminaciones van a ser nuevos. Todos los accesos al terradillo van a ser ahora mismo a piso llano. Es decir, antes había escalones y era difícil para las personas con movilidad reducida acceder a esos espacios. Todo eso se acaba. Va a meter 3 ascensores, todas las entradas serán a piso llano. Es decir, va a haber muchísimos cambios. Quizás lo más relevante, aunque no se verá, es que todas las instalaciones de la plaza son nuevas y están actualizadas. Digamos, todos los quirófanos y la enfermería se va a adaptar a la nueva normativa y todo va a ser, digamos, nuevo, como si fuera nuevo, en el mismo sitio, en la misma ubicación, pero nuevo. Habrá un pequeño restaurante, siempre subsidiario desde las exposiciones, y funcionará como un pequeño centro cultural, con un gran vestíbulo. Ese vestíbulo tendrá su tienda, su pequeña librería, sus pequeñas exposiciones temporales, dará acceso al museo también, que no es muy grande, pero funcionará bien, y hay unos recorridos a través del edificio. Esos recorridos pueden acabar perfectamente en la cafetería, que también tiene un uso propio, y luego por otro lado el deambulatorio general se puede utilizar para muchísimos tipos de exposiciones, complementados con las salas de conferencias, que siempre un uso cultural tiene que tener esa viabilidad, y la sala de conferencias, digamos que la Plaza de Toros no admitía, por la propia configuración del edificio, en curva y espacialmente, que no es muy grande, no permitía una sala de conferencia en condiciones. Entonces se decidió utilizar parte de los corrales para este tipo de uso que complementa el interior. De ambulatorio no es ningún edificio sanitario, si alguno puede ir por ese lado, sino los que vestíbulos, son los pasillos, los vestíbulos generales. y los vestíbulos de ese, pero que suena como muy sanitario. Sí, también es verdad que se acopla ya no solo a la nueva normativa, sino todo a la nueva tecnología, por ejemplo LED, y toda la instalación eléctrica y el sostenimiento y el ahorro energético que va a tener la propia plaza, que no tenía hasta el momento. Claro, y además, bueno, va a haber zonas climatizadas que antes no estaban climatizados, tomas de voz y datos, wifi, o sea, ya un poco actualizado, iluminaciones actualizadas, evacuaciones, digamos, redes contra incendios, de detección de incendios, las estructuras se van a proteger contra incendios también, en fin, hay muchas cosas que no se van a ver porque no son visibles, pero que son necesarias también, sobre todo para un uso público. Incluida también, aparte de que la fachada va a ser totalmente nueva, también una iluminación artística tendrá la fachada, ¿no? Darle realce por la noche a lo que es una fachada, buscando también que el Frank, más de 4 millones de inversión en esta fase, y una inversión que ya no solo atrae un aspecto municipal, en este caso de Diputación también, y malagueño, sino que el aspecto turístico también influye mucho en toda la renovación. Sí, bueno, es fundamental. Es decir, aquel edificio allí que tú, pasabas sin pena ni gloria, porque el que va allí al museo casi antes ni siquiera entraban al museo, se colaban por una bocana y se hacían una foto, se podían se asomaban un poquito, asomaban, veían el edificio y entonces no conseguía que el edificio, que con la calidad arquitectónica que tiene, atrajera a la gente Yo creo que ahora, pues va a diversificarse tanto las actividades allí, que lógicamente va a darle un contenido y va a potenciar mucho el barrio, y lógicamente, todo el que pase o se baje de un barco o pase por allí delante, pues es un edificio que no lo hay en todos lados, ni en todas las ciudades, y el que viene por ahí pues siempre querrá ver una plaza de toros, ¿no? Y luego pues siempre habrá alguna exposición, siempre habrá algún tipo de podrás comer allí tranquilamente en la plaza de toros, así que la verdad es que aporta un poco
otro tipo de riqueza a lo que es el ámbito cultural de la ciudad, ¿no? Claro, y sobre todo también es una manera de descontextualizarlo de su fin principal, para lo que fue construida. A día de hoy y en el mundo en el que vivimos, que sea un equipamiento para la ciudad más allá de las celebraciones taurinas, que son fantásticas y maravillosas, pero que Pues tenga no hemos de olvidar que allí está también la escuela taurina provincial, También, es decir, que todos los chavales que están entrenando allí Tienen su hueco, sí. tienen allí y van a estar allí, tienen sus días de entrenamiento, así que puede, incluso el que tenga interés, poder ver cómo entrenan con el maestro Fernando Cámara y nuestros jóvenes allí, y es su pista de Claro, porque muchas de veces es decir, entrenamiento. puedes entrar, parece un edificio cerrado, ahora vas a poder entrar y múltiplemente vas a poder visitar diferentes espacios y si quieres contextualizar la plaza como esos ensayos de la escuela taurina o contextualizar la plaza desde un punto de vista cultural lo vas a hacer o desde un punto de vista lúdico también, que es el principal motor y motivo por el que se pone en marcha esta nueva reestructuración, ¿no? Sí, hombre, era fundamental. Lo ha dicho Manolo, es decir, lo fundamental era, aparte de proteger el edificio, lógicamente que le demos vida. Al darle vida y que tenga una gestión de esos espacios también, pues va a hacer que se dinamice mucho más la zona, ¿no? Y bueno, le va a dar una riqueza también al entorno y mejorará también el espacio a los comercios del entorno y le dará una mayor vida también al barrio, ¿no? Que yo creo que también es un poco el objetivo que venimos buscando, ¿no? Aportar también con un edificio de la Diputación a que, pues, lógicamente, el entorno de la Malagueta pues mejore, ¿no? Pues nosotros vamos a aportar un poquito y un granito de arena a esa visita que hacemos siempre por Málaga y por aquellos espacios publicitarios que nos acompañan. Vamos a volver y vamos a seguir hablando de muchas otras cuestiones que tienen que ver con esta ciudad, de su expansión y con muchos otros infraestructuras y arreglos que tienen que ver también con la Diputación de Málaga. ¿Realismo o realidad? El entorno de la víctima tan solo revela un 1.4% de los casos de violencia de género. Denuncia. Volvemos a retomar toda la conversación que manteníamos anteriormente en este viernes iluminado, como les decíamos al principio. Hablábamos de infraestructura, de urbanismo, de remodelación, reconstitución y puesta en escena de la Plaza de Toros de la Malagueta, tanto con el diputado de Infraestructuras y Fomento, Fran Oblaré, como el propio arquitecto Manuel Rodríguez, que es uno de los que lleva y acomete toda esta renovación que se está produciendo en la Plaza de Toros, que desde un punto de vista turístico atraerá a muchas más personas de las que ya lo hacía, y desde un punto de vista municipal de Málaga, pues atraerá a todos aquellos ciudadanos que quieran inmiscuirse en toda y cada una de las actividades y de aquellos acontecimientos que tengan lugar en la propia Plaza de Toros. Hablamos de infraestructura, hablamos de una renovación, hablamos de una puesta en escena, y hay una infraestructura importantísima, una renovación y ahora una buena puesta en escena tras los acontecimientos meteorológicos sufridos en Málaga y tras la lluvia, Fran, y es la renovación o la rehabilitación de todas aquellas carreteras que han sufrido percances por las lluvias que hemos tenido hasta día de hoy, y hay unas inversiones precisamente para equiparar y para remodelar todos aquellos desperfectos que se han producido en las carreteras de la provincia. Sí, sí, la verdad es que la bendita agua, porque es bendita agua, porque hace pocos meses hablábamos de sequía y ahora afortunadamente pues ha llovido, y bueno, pero ha llovido de una forma pues un poquito en forma negativa, ¿no? En la zona de Tebas, Campillos, y se formó
bueno, se formó allí una tormenta que se quedó concentrada en aquel punto y soltó, bueno, 200 litros por metro cuadrado, y eso lógicamente pues daña cualquier infraestructura que se precie. Y bueno, pues la Diputación pues tiene mucha infraestructura, sobre todo en carretera, 900 kilómetros de carretera, y esa lluvia, ya no solo esa del mes de octubre, del 20 y 21 de octubre, sino las anteriores y posteriores, bueno, pues han deteriorado la red provincial y tuvimos bastantes cortes en carreteras, pues, por ejemplo la Campillo al Margen o las Campillos Tebas, o las de acceso, por ejemplo, al Caminito del Rey, que se cortaron totalmente, la de que baja al Chorro y la que accede a las ruinas de Bobastro, y la de Ardales, por ejemplo, a Casa de Araponelo también se cortaron. Es decir, pues por los daños que se han producido, lógicamente hubo que hacer una intervención de urgencia, que eso pues van a significar pues cerca de 2 millones de euros en poner, sobre todo era abrir las comunicaciones, limpiar esas vías de comunicación y fundamentalmente ponerlas en perfecto estado de revista. Y lógicamente las que se han quedado cortadas, por ejemplo las del Caminito del Rey, que además están produciendo pues el problema de que la lanzadera ahora del autobús pues tiene que ir por la carretera de Álora y dar una vuelta que es casi una hora, pues todos los que terminan el recorrido y vuelven por el autobús pues pierden una hora porque la carretera del Chorro ya se ha cortado. Pues en tiempo récord hemos abierto al paso la de Bobastro, ¿no? Porque las aguas se llevaron el puente antiguo, y hemos abierto el paso porque además había familias que se quedaron incomunicadas, y en pocos días yo creo que la del Chorro también estamos terminando de hacer pues allí recomponer la carretera porque se lo llevó todo el río, y abrir ese recorrido para que se pueda poner en la lanzadera, bueno, pues ya en los 10-15 minutos que son normales, ¿no? Y a partir de ahí, pues según nuestras valoraciones, para recuperar todos los daños en zonas de carreteras, que ha sido básicamente zona de comarca de Antequera, zona de Guadalhorce y mucho en la zona también de la Serranía de Ronda, pues estamos hablando de unos 8,9 millones de euros que habrá que invertir para recuperar pues toda esa red dañada, porque ahora ya no llueve, pero cuando ya se seca, pues empiezan a haber los desprendimientos, empiezan a haber cortes, empiezan las calzadas a hundirse, y todo eso pues hay que ir viéndolo un poco cuando se vaya secando ya el terreno y veamos. Las valoraciones ahora mismo que tenemos son entre las obras de emergencia y los proyectos para rehabilitar lo que hay dañado, en torno a los 10 millones, que además le hemos pedido, lógicamente, en los planes de ayuda del Gobierno de la Nación, que se nos subvencione, que se nos dé ayuda. Ayer mismo tuvimos la noticia de que se publicaron los daños del 16, así que estamos hablando que vienen con casi 2 años de atraso. Las lluvias del 16, ayer en el BOE venían publicados 5 millones también de daños que tuvimos en las carreteras de Diputación. Y bueno, pues esperemos que estas ayudas, fundamentalmente por los municipios que han quedado muy dañados, como Teba, como Campillo, que las ayudas lleguen pronto, lleguen antes, ¿no? Porque la verdad que allí se han producido daños importantes, donde nosotros desde el área de fomento, con nuestros técnicos y tal, hemos estado colaborando con los ayuntamientos en las valoraciones de sus infraestructuras, ¿no? Porque te piden, para pedir las ayudas, que tú hagas unas valoraciones de los daños, pero en tan poco tiempo tú no puedes llegar a saber la profundidad de los daños, como te decía algún alcalde, ¿no? Mira, yo he dado hoy un número, pero es que ahora me he dado cuenta de que tengo mi infraestructura del saneamiento partida por allí, eso a lo largo del tiempo, y claro, teniendo técnicos también que te lo puedan valorar, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y eso, pues bueno, en ese sentido hemos hecho, en este mes largo ha sido, bueno, de trabajo concienzudo de los equipos colaborando con los ayuntamientos, valorando, y los equipos también de fomento de vías y obras en arreglar carreteras, muchísimos desprendimientos, cortes de carretera. Pero bueno, afortunadamente eso se está llenando los pantanos, que eso también es riqueza. Importante. Y bueno, es importante también, porque recuerdo precisamente la última comparecencia que tuvimos en este mismo programa, que hablábamos de la adscripción y de los nuevos presupuestos que habían adjudicado para esa red provincial de carreteras, y evidentemente sigue adelante, pero claro, parada en el sentido de que hay que acometer todas estas infraestructuras que tienen una mayor necesidad, aparte de los desprendimientos, de los socavones, de las tuberías y de todo, y seguir después continuando con la infraestructura de conexión entre una y otras localidades.
Sí, sí, eso es los proyectos de mejora de la red, lógicamente, que se vienen redactando y se vienen trabajando, pero lógicamente ahora hay una prioridad, por poner y recuperar lo que se ha dañado, porque lógicamente son las vías de comunicación de los municipios y hay que ponerlas en perfecto orden, ¿no? Y lógicamente pues hay que darle esa prioridad, pero vamos, no dejamos de trabajar en la otra, ¿no? Es decir, en mejorar la red donde se necesita, dar garantías de seguridad, las inversiones en seguridad vial que estamos haciendo, las apuestas porque los ciclistas que usan mucho nuestra red provincial, sobre todo las carreteras de montaña, pues vayan en condiciones de seguridad y lógicamente como está habiendo un aumento espectacular del turismo de interior, pues lógicamente se encuentran una red de carreteras pues muy buena para que lógicamente se acceda a los municipios con más facilidad, ¿no? Hay una red de carreteras que se estaba precisamente renovando o novedosas totalmente, que está en torno al nombrado, como tú decías, Caminito del Rey. Ahora la lanzadera tiene que hacer otras gestiones urbanísticas también, pero todo eso todo el entorno se está transformando. Sí. Hablábamos precisamente también en la anterior comparecencia y teniendo aquí a Manuel de ese centro de interpretación y de esas infraestructuras que se están haciendo en torno al Caminito del Rey para reposicionarlo todavía aún más, si se puede, puesto que el Caminito del Rey ya tiene su posición, Sí, ¿no? el Caminito del Rey es verdad que la red del entorno del Caminito, y menos la carretera de acceso que viene desde Álora hacia el Chorro, que es de la Junta de Andalucía, de Medio Ambiente, el resto de la red de carreteras corresponde a la Diputación de Málaga, que es donde hemos hecho una inversión potente desde Ardales hasta el centro de interpretación y después del centro de interpretación hasta la barriada del Chorro, que también hemos hecho. De hecho, hablamos que ha habido etapas incluso de la Vuelta Ciclista pasada con final en el centro de interpretación, mejorar todas esas carreteras. Y ahora sí estábamos hablando de potenciar con el hecho de la puesta en valor de la Sierra de la Nieve como parque nacional, la red de carreteras de Diputación que discurre desde Ardales hacia el Burgo, que conecta ya con Junquera y el parque nacional, estamos trabajando en mejorar esa carretera, con fondos DUSI, además, con fondos europeos también, porque además hay un fondo europeo de DUSI de inversión en esos municipios, mejorar esa carretera de comunicación con el Burgo y también ya con Junquera y que se afronte la entrada al Parque Nacional, no solo por Alozaina, sino por esta parte de aquí, e incluso ya apostar por desde el puerto del Barco, que digamos es la entrada desde Las Pedrizas a Villanueva de la Concepción, el pueblecillo. También buscar una entrada desde allí, una vía que entre desde allí, de acceso a Málaga, que puede entrar por Villanueva de la Concepción hacia Valles de Adalají, y desde Valles de Adalají hemos mejorado la carretera y estamos en vía de arreglar otro tramo que corresponde al municipio de Álora, para que se acceda también al Caminito del Rey y buscar otro vial, una vial vertebrador de esa zona, que potencie también esa zona, porque nos hemos dado cuenta de que el Caminito ha significado comercialmente una potenciación de todo ese entorno, de alojamiento rural, de comercio, de restauración, y queremos que eso se irradie. Y vemos que esa vía puede ser importante, una entrada a través de Valle de Adalají, a través de Villanueva de la Concepción, y estamos trabajando en los estudios de esas carreteras, porque algunas son provinciales, otras son municipales, ver qué posibilidad había de hacer una red provincial ahí y potenciar toda esa zona. Es una inversión importante, pero creemos que potencia y abre el efecto enriquecedor que está teniendo en el Caminito del Rey en todo ese entorno, ¿no? Hay un efecto enriquecedor del Caminito del Rey y hay otro efecto enriquecedor del que hemos hablado mucho, comentado, y ahora se está poniendo en valor después de tantos años y que otros nos lo hayan puesto en valor a nosotros mismos, que es la figura de Gálvez. Y precisamente Gálvez va a tener también un centro de interpretación, museo, lugar y habitáculo donde estudiar sus figuras, sus hazañas, sus hechos y sobre todo un lugar cultural y un lugar de esparcimiento de la cultura y de las actividades y todo. También hablábamos en este programa la puesta en escena de ese centro y ahí don Manuel pues también tenía que decir tiene como bastante culpa de la Diputación. El proyecto que comienza la Diputación y digamos nos encarga el Servicio de Arquitectura de ampliar digamos las instalaciones que tiene allí la térmica en el centro cívico, pero a través de una pequeña biblioteca con una zona expositiva
dedicada a Bernardo de Gálvez. Entonces, bueno, el proyecto ahora mismo está en trámite de estudio de detalle, en trámite de información, y tiene que pasar por cultura también, porque el centro cívico también tiene una protección en el plan general. Y bueno, el proyecto lo que trata de hacer es un nuevo parque en los jardines delanteros del centro cívico, a través de una arquitectura un tanto topográfica que, digamos, no compita con el edificio histórico, y sea como ese pequeño colofón de parque donde se entierra toda esta amalgama de zonas también culturales. Que, bueno, esta es un poco la idea del proyecto, y que, bueno, ahora mismo está todavía en el paso de estudio de detalle, de anteproyecto y proyecto básico, en espera de tener un poco todos los permisos para poder acometer el proyecto en completo. Siempre es verdad que preguntamos fechas, siempre preguntamos, bueno, ¿para qué fechas podemos adjudicar o para qué fechas podemos disponer de ese proyecto? ¿Qué fechas se están barajando, aunque estamos en los comienzos de un anteproyecto principalmente? Sí, odiamos decir fechas, sobre todo lo que estamos manejando obras, porque conocemos toda la problemática que hay. Fundamentalmente también, como ha dicho Manuel, en un centro que queremos hacer la apuesta que ha hecho la Diputación. De hecho, esta semana misma está habiendo un simposio de Bernardo de Gálvez, con especialistas, con embajadores que han venido, porque tiene una importancia fundamental en Pensacola, en Estados Unidos, y aquí en Málaga pues estaba pasando desapercibido, y había una apuesta de Diputación de darle su protagonismo, y ese protagonismo es a través de un centro de estudios americanos, vinculado con Bernardo de Gálvez, con la historia de Bernardo de Gálvez y su protagonismo en la independencia de los Estados Unidos, pero también que tenga una vinculación de Málaga con Estados Unidos, que creo que es una pata importante, y así se les encargó a ellos un proyecto que además es un proyecto muy original, arquitectónicamente yo creo que es innovador, y creo que además pone mucho en valor lo que es la zona de entrada de lo que es el antiguo centro cívico, actual Térmica, y como dice Manuel, respeta mucho lo que es el monumento, está en un lateral, pero mejora todo lo que es el disfrute del espacio, que también la idea es darle también a la zona aquella de aquella barriada, de los guindos, pues darle a los vecinos también un espacio de disfrute, porque es un edificio muy usado, porque van muchos estudiantes, van a la biblioteca, potenciar una biblioteca en este mismo edificio, un edificio que además va a estar casi soterrado en sus 3/4 partes, y va a ser una zona muy verde, y lógicamente pues se potenciarán también pues los estudios americanos y los estudios de la trascendencia de Bernardo de Gálvez en Estados Unidos, y esa es la idea. Cuando dependemos de permisos y de autorizaciones, ya ahí pues estamos un poquito pillados, ¿no? Porque luego ya a partir de ahí pues van las contrataciones y tal, y una vez que contratas ya más o menos te manejas en tiempos, ¿no? Si no hay sorpresas en las obras, ¿no? Pero lógicamente ahora mismo estamos en eso, los estudios de detalle del Ayuntamiento de Málaga y alguna autorización que tenga que dar Cultura una vez que tenga esos datos, ¿no? Manuel, en la adscripción a la nueva arquitectura o la arquitectura que se realiza hoy en día, se mira muy mucho la cuestión de los materiales. En el centro de interpretación del Caminito del Rey lo estábamos viendo y lo vimos. Aquí también se le ha dado importancia a los materiales, sobre todo para adscribirlo a un elemento tanto ecológico, funcional, que compagine con el entorno, y eso se está produciendo en todo y cada uno de los proyectos que se están o creando nuevos, o como el caso de la Plaza de Toros, volviendo a resurgir los antiguos materiales como el ladrillo visto en el de Toros. Claro, bueno, es que yo creo que no es ahora, yo creo que la arquitectura tiene que ser siempre, yo creo que ha sido siempre. De hecho, en la Diputación llevamos proyectos desde pequeñas ampliaciones de cementerios en pequeños pueblos, que hasta proyectos un poco pues, quizá más grandes, como este de la Plaza de Toros o el de Bernardo de Gálvez, pero que en realidad todos deben de tener la misma importancia, o nos deben preocupar lo mismo en ese sentido. Es decir, que sí que buscamos dentro de la economía, porque parte de la sostenibilidad es económica, ojo, porque también hay mucha literatura y mucho marketing en esto, y la primera sostenibilidad empieza por lo económico, entonces también eso es lo fundamental. Sí, buscar elementos. Cuando la madera es el elemento más caro a utilizar. No, depende. Sí, sobre todo en los entornos, ¿no? Depende también de los climas, depende de que un poco compatibilizar el estudio de los materiales, entiendo yo. Todo tiene su estudio, todo tiene su
Es que los proyectos son una unión de muchísimas cosas, no puedes priorizar una sobre otra, pero en cada sitio, el proyecto del Caminito del Rey es de Luis Machuca, que yo tuve el gusto de dirigir la obra por motivo de su jubilación, que es un proyecto magnífico, a mí me ha encantado hacer ese trabajo con él, y la madera funciona muy bien, mucho mejor de lo que cabría esperar estructuralmente, aunque es complicado porque es una estructura viva que tiene muchos movimientos, mucho más que las que estamos acostumbrados a trabajar los arquitectos de hormigón y acero. Para mí ha sido muy interesante pues, descubrir todo ese mundo de la madera, que ya era en su trabajo, en el trabajo de Luis, ha sido un poco el leitmotiv de todo el Caminito del Rey. Yo creo que por eso también el centro de interpretación debía ser y debía significar eso, porque un centro de interpretación marca el inicio de la visita de una persona, entonces es como introducirte en el viaje que vas a hacer por un Camino del Rey o el Caminito del Rey. Entonces, por eso tenía esa significación, que en ese caso es muy importante también, y porque en la naturaleza donde se inserta también logra cierto mimetismo con esa madera. Entonces, esa es un poco la explicación. Luego, por ejemplo, el tema de aislamiento, ahí sí funciona muy bien. En Bernardo de Galvez el concepto es distinto, digamos, es hacer un parque y una estructura topográfica, de tal manera que la cubierta tenía que ser parte de ese parque. Hay cubiertas vegetales que también funcionan muy bien de cara al aislamiento, pero a lo mejor no era el querer hacer algo porque aislamientos hay mucho y funcionan muy bien, sino que el leitmotiv de este proyecto era buscar una estructura que topográficamente se insertara en un parque para que ese edificio fuera parte del parque y no compitiera en una manzana muy densa con un edificio importante de la categoría del centro cívico. Claro, porque eso se lleva ahora también mucho, está muy patente eso de los jardines verticales, ¿no? Que Diputación lo ha puesto en manifiesto en lugares donde se ha podido poner de manifiesto, pero no en todo cuadra, evidentemente. Los jardines verticales hay muchos y de muchos tipos, y yo he visto muchos, en Europa, por ejemplo, hay muchísimos, y todos generalmente suelen ser caros, son complejos y requieren un mantenimiento alto. Puede quedar muy bien y puede estar justificado, pero bueno, ahí está un poco para cubrir un la pequeño decisión. espacio te tienes que Bueno, allí tenemos un jardín y Sí. la idea es bueno que ese jardín Pero mejorarlo. las cubiertas jardinadas, sin embargo, sí están mucho más experimentadas, mucho más trabajadas y tienen ya un recorrido muy amplio. No es ningún invento. Hombre, últimamente con la tecnología se han reducido los espesores, de manera que con mucho menos espesor consigues lo mismo que antes, pero ya se conocen las cubiertas jardinadas de hace mucho tiempo y que funcionan bien. No, aparte de la habilidad que ha tenido el proyecto, que a mí también me gusta mucho por eso, es que aparte de que es un proyecto que está soterrado, juega mucho con la luz, ¿no? Juega mucho con la penetración de la luz, aprovechando la luz de nuestra Málaga, y lógicamente se quiere un sitio de estudio que tenga mucha luz natural, y yo creo que lo consigue. Bueno, el reto de ese proyecto es controlar eso precisamente, controlar esa luz, porque eso también es otro reto de la arquitectura. Pues, tienes que buscar la luz, pero tienes que controlar. Claro, la entrada y el control de la luz, ya estamos hablando de otra cosa. Pues hablaremos de no otra cosa, sino de lo mismo, puesto que iremos siguiendo tanto los proyectos de la Plaza de Toros, de la renovación, como el centro de interpretación del Caminito del Rey, Bernardo de Galvez, y todas aquellas cuestiones que tienen que ver también con la térmica desde un punto de vista cultural en otros programas, y agradecemos vuestra presencia en el día de hoy para ponernos en valor un aspecto más tanto arquitectónico como turístico de nuestra Málaga, como es en este caso la Plaza de Toros y el Caminito y las infraestructuras de las que hemos hablado. Fran Oblaré, muchas gracias por acudir a nuestra llamada como siempre. A la orden, y además encantado porque además siempre os preocupáis de los asuntos de interés y tenéis informados a los malagueños de estos proyectos, y nosotros lo agradecemos muchísimo. Pues eso intentamos. Don Manuel Rodríguez, muchas gracias también por acudir a nuestra llamada y por estar y explicarnos y abrirnos ese abanico arquitectónico de la Plaza de Toros. Un placer, muchísimas gracias. Y nosotros volveremos, como siempre lo hacemos, a no ser que sea fiesta, evidentemente, o día de guardar, como decían antes, el próximo viernes, que aquí estaremos con mucha más Málaga, porque, como siempre les digo, ese es nuestro único objetivo.